Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro mensaje. Nuestro mensaje hoy viene de una serie llamada Despertar, donde hablamos acerca de que no importa qué tan frío o muerto o sin vida esté una área de tu vida, el vivir en Jesús significa que Dios puede soplar sobre esa área y traer vida a ella. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida y si lo es, por favor déjanoslo saber al correo electrónico que aparece ahora en pantalla. Si te gustaría donar a nuestro ministerio, lo puedes hacer también a la página web que aparece ahora en pantalla también. Esperamos que este mensaje te ayude a entender cómo Dios quiere soplar vida en tu corazón. Dios te bendiga. Gracias por esta oportunidad de predicar su palabra, de poder servir a Dios. Hace 2 semanas, en Semana Santa, estuve allá en mi pueblo y yo quería pasar Semana Santa allá. El Celeste y los demás fueron, pero se regresaron antes. Yo quería pasar Semana Santa allá y estaba cayendo a la cuenta de por qué. Y yo no sé por qué, pero y es algo que a mí me gusta pasar allá Semana Santa. Y estoy cayendo a la cuenta que es porque en esas fechas fue cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Yo y mucha de mi familia, somos 12 de familia. Entonces, nietos y yernos y nueras y hijos y hijas, en esos días de Semana Santa nos convertimos muchos. Gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y por eso yo creo estos días de Semana Santa me llaman mucho la atención. Y estuve allá, como dicen Yuri y Misael, ¿verdad? Van de paseo, pero siempre va uno, ¿verdad? De que va a ministrar. Estuve predicando allá todo este tiempo y es una bendición, hermano, porque la pareja que está es una pareja muy especial, jóvenes, ya están pasando por una situación muy difícil. Su hija, la mayorcita, como de 10 años, empezó a tener problemas con su columna y le sacaron una radiografía, mire, se ve así, mire, la columna vertebral, y la tienen que operar, tiene que ser en México. Entonces, todo eso me tocó estar allí con ellos y ayudarle yo a estar predicando y todo esto, y ellos estaban muy contentos y muy agradecidos, hermano, por este tiempo. Entonces puedo decir que fue Dios, hermano, el que me envió. Y también lo que se trata en Semana Santa acerca de Jesús, acerca de su muerte, de su resurrección. Y es como en este tiempo le ponemos un énfasis, ¿verdad? Y que increíblemente, hermano, despierta en nosotros un sentimiento así de la presencia de Dios y del sacrificio de Jesús. Y este tiempo que estuvimos hablando de Jesús y aquí hablando de su muerte, de su resurrección, como que se hace algo más claro para uno, más vivo, más real. Y también de lo que estaba mencionando Yuri acerca de Alfa, del curso de Alfa. Nosotros ya lo hemos visto otras ocasiones, pero el miércoles que estuvimos, cuando salimos, dice Celeste, qué rico se siente, dice, como una frescura. Después de estar en la universidad, dice, por tantos tiempos y que no se oye nada de Dios, ni mucha aprobación, ¿no? Dice, esto es refrescante, dice, oír de Jesucristo, de lo que solamente no por lo que la Biblia dice, sino hay un reconocimiento en el mundo entero acerca de su venida, de su muerte y de su resurrección. Y yo quisiera que leyéramos allí el San Juan 1, primera de San Juan 5:20,
enseguida le pido la primera porción, la primera cita, pero quisiera que leyéramos esta. Primera de Juan 5:20. Y que, como decía Yuri, se los recomendamos. Es algo muy agradable, hermanos, oír en quién has creído y todas las pruebas que hay, de que entonces tú te entra una seguridad así, de que tú sabes en quién has creído y que es verdadero y que estamos en él, como dice esta escritura. Primera de Juan 5:20, por favor, si la pueden poner allí. Primera de San Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, nosotros podemos tener una seguridad absoluta y completa de que en quién hemos creído y que es el verdadero y que es Dios, y que a través del sacrificio en la cruz, ¿verdad?, Él con su sangre preciosa nos ha comprado y nos ha lavado. Y quisiera que leyésemos Hebreos 5, 7 y 8. Se siente muy raro no verlos bien, como está uno. Sí, Hebreos 5, 7 y 8. Aleluya, alabado sea tu nombre. ¿Cuántos se gozan, hermano, de poder tener el privilegio de haber conocido a un Dios vivo? Hay gente, mucha gente que quiere de Dios, pero por una razón u otra no ha alcanzado a conocerle como usted y yo le conocemos ahora. Ya estamos en él. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Yo creo que a través de todo lo que estamos oyendo, hermano, acerca de Jesucristo, de su muerte, su resurrección, debe de despertar en nosotros, también en nosotros, un temor reverente a Dios, una reverencia increíble para Dios. Dice: cuando Cristo estaba en esta tierra, man, en su cuerpo humano, oraba al Padre. ¿Y de qué manera oraba, hermano? ¿De qué manera oraba? Dice: ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Cuando él estaba en su cuerpo humano en esta tierra, su oración, ¿se puede imaginar usted este cuadro? A Jesús llorando, hermano, con mucha lágrima, con súplicas, con ruegos al que lo podía librar de la muerte. Entonces, podemos nosotros ver que Jesús estaba consciente del dolor, de lo que él iba a pasar, hermano. El dolor y el sufrimiento físico, el ser clavado en la cruz, el ser coronado de espinas, el pasar horas en esa tremenda agonía físicamente. Pero no solamente era el tormento físico, no solamente era el dolor que él estaba experimentando en su cuerpo, pero también él pasó el tormento emocional, hermano, que muchas veces es más fuerte que el físico. Y podemos recordarlo en el Getsemaní, llorando, gimiendo. Tan fuerte era su clamor que dice que gotas de sangre caían de su frente. Era tanto así la tensión que él estaba pasando emocionalmente en ese ratito, lo que él estaba sintiendo, sabiendo lo que venía, man, sabiendo a lo que en unos momentos ya iba a estar en manos
de aquella gente que lo iban a clavar, a crucificar, pero también está, hermano, el sufrimiento espiritual. ¿Qué era lo que espiritualmente él sentía? Cuando estaba orando, cuando estaba gimiendo, cuando estaba en la cruz, cuando estaba con aquel dolor terrible, insoportable. Yo oí en la televisión de un hermano que dice que él vio una visión acerca de Jesús en la cruz del Calvario. Y veía una oscuridad tremenda arriba sobre él, una oscuridad espantosa, y que de pronto de esa oscuridad, hermano, se desprendía así, de la misma nube se desprendía, hermano, así con una fuerza increíble, y rodeaba a Jesús esa oscuridad. Y eso que se desprendía era un pecado, hermano. Era el pecado de adulterio, podía ser el pecado de fornicación, podía ser el pecado de idolatría, podía ser el pecado de homicidio, podía ser toda clase de pecados, hermano. Los estaba recibiendo, estaban viniendo sobre él, y la oscuridad lo iba envolviendo y lo iba envolviendo. Acuérdense que la Biblia dice que hubo tinieblas. Y creemos, ¿verdad?, que fue en esos momentos cuando el pecado, imagínense, de toda la humanidad. ¿Alguna vez usted ha pecado? ¿Qué ha sentido? Es la sensación más horrible ahora que ya conocemos a Dios. Antes no, pero ahora que conocemos a Dios, qué cosa tan horrible se siente. Ahora, ¿qué sentiría Jesús, hermano, en ese momento? De sentirse el hombre más pecador que ha existido. ¿Por qué, hermano? Porque sus pecados y mis pecados de toda una humanidad, hermano, estaban sobre él. Y el lado espiritual, hermano, el sentir esa condenación, porque el pecado trae condenación. Fue cuando él pudo sentir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en el momento preciso cuando el pecado, ¿verdad?, de toda la humanidad fue sobre él, que él pudo expresar estas palabras tremendas, increíbles. Pero todavía, hermano, eso no era todo. Y por una de las cosas que él estaba orando en este versículo que leímos, era todavía, hermano, vencer la muerte. Esa era otra cosa. Era una de las cosas por las cuales él oró antes, por las cosas por cual lloró, por cual suplicó que fuera levantado de entre los muertos. Vencer la muerte. El hablar de la muerte, hermano, ni siquiera nos gusta. Yo les he dicho a mis hijas: cuando me muera, esto y esto otro. No, ni hable de eso. Ahora, la muerte de él, hermano, el saber que tenía que morir, no solamente el sacrificio, no solamente el sufrimiento, también tenía que enfrentar la misma muerte. Y esto era algo por el cual clamó delante de Dios. Y podemos ver ese cuadro. Lo hemos visto en la película, por ejemplo, de La Pasión, llorando. Y ver llorar a una mujer a veces no impresiona mucho, porque pues dicen, pues estamos acostumbrados. Pero un hombre, hermano, y llorando de esa manera, pero no solamente un hombre común, hermano, Dios mismo, llorando delante del Padre, suplicando que fuera levantado de entre los muertos. Por su resurrección, él estaba clamando y orando delante de Dios. Oraba, dice, al que podía librarlo de la muerte, hermano, porque Jesús estaba entregando su vida, la estaba ya dando.
Ya como quien dice, no quedaba en él, ya estaba en manos de otra, podía ser de caer en el mismo infierno, podía ser en las manos de Dios. Por eso era su oración, hermano. Orando, clamando, gimiendo. Y por eso, hermano, dice la Biblia que fue oído a causa de su temor reverente. Esto me impactó a mí, hermano. Jesús con un temor reverente al Padre. Porque por eso él pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque ya su voz había sido oída. Ya la oración, de esa clase de oración, ya había sido oído. ¿Alguna vez usted ha orado de esta forma? Yo creo que nos ha tocado, aunque no al grado de él. Pero sí hemos llorado, sí hemos suplicado, sí hemos derramado nuestra alma, sí hemos hecho ruegos y súplicas con muchas lágrimas, con mucho clamor, muchas veces por un hijo, muchas veces por el papá, la mamá o la esposa o el esposo. Hemos llorado, hemos gemido, y déjeme decirle, hermano, esas son las oraciones increíbles, hermano, las cuales son oídas a causa de que son hechas con un temor reverente y con un corazón, con una necesidad tremenda de ser oído. Y esas oraciones, hermano, son las que llegan delante del trono de gracia de Dios, y dice que fue oído a causa de su temor reverente. En el mundo hay un temor a Dios. Sí hay un temor que detiene a la humanidad de pecar, aunque muchos ya lo perdieron. Pero no es un temor reverente. No tienen reverencia a Dios. Ahora en estos días de Semana Santa estaba oyendo un reportaje en la televisión acerca de Jesucristo. No era un programa cristiano. Y estaban diciendo que Jesús tuvo relaciones ilícitas con María Magdalena. Hasta dijeron, hay un versículo en la Biblia, dijeron, que dice que los veían besándose continuamente. Así como se oye, ¿verdad? Y yo me quedé acá enojada. ¿Y dónde está ese versículo? ¿Por qué no lo dicen? Pero ¿cómo pueden hablar? ¿Sabe por qué? Porque no hay un temor reverente a Dios. Ni siquiera saben lo que están diciendo, ni siquiera saben de quién están hablando. De mismo Jesús. Y esta palabra de un temor reverente nos habla de su caminar, de su vida, de cómo él anduvo, de cómo él actuaba. Y yo puedo decir, hermano, Jesús amaba a su Padre como ninguno de nosotros lo ha amado. Podemos amarlo cada día más, hermano, pero Jesús tenía un alto respeto a su Padre. Tenía un reconocimiento muy profundo de la soberanía de Dios, de la majestad de su Padre, de la santidad de su Padre. Tenía un alto respeto y una profunda admiración y una completa rendición a su Padre. Esto era temor reverente, hermano. Un reconocimiento de la grandeza y del poder del amor de Dios, que es lo que nosotros debemos de tener, hermano. Él es nuestro ejemplo a seguir. El que dice ser seguidor de Cristo debe de andar como Él anduvo, y este es un modelo increíble. Él tenía un alto concepto de Dios, hermano. Muchas veces el concepto que tenemos nosotros de Dios está distorsionado, hermano, por cosas que han pasado, que aparentemente Dios no respondió, o que Dios envió cosas terribles a nuestra vida y no tenemos un buen concepto de Dios. Pero Jesús tenía
un concepto de su Padre perfecto, hermano, de la santidad, del amor, del poder de Dios. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué Jesús tenía a su Padre en ese lugar tan alto, tan sublime? ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo conocía íntimamente. Conocía a su Padre íntimamente. Sabía cómo Dios obraba, sabía el corazón de Dios, porque el corazón del Padre era su mismo corazón. Sabía cuánto el Padre amaba a la humanidad, como Él también nos amaba a nosotros. Él conocía a Dios en toda la expresión. Él podía, amados, soltarse completamente en sus manos, rendirse completamente, porque lo conocía. Y eso es, yo creo que lo que es importante para nosotros, hermano, acercarnos más al Padre, acercarnos más a Él, porque cuando nos acercamos a Él podemos percibir, hermano, su majestad, podemos percibir su santidad, podemos percibir su amor cuando lo sentimos. Y esto, hermano, fue una de las oraciones de Jesús en San Juan 17, una de sus últimas oraciones, y era esta: Padre, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo a quien tú has enviado. Esto oró Jesús, hermano, para que nosotros lo conociéramos al Padre como lo que Él es, no como lo que nosotros pensamos o nos imaginamos, sino lo que dice la palabra de Dios y lo que nos dice el Espíritu Santo, lo que es Dios en realidad. Padre, que te conozcan como tú eres, lo que tú eres, y conozcan y me conozcan a mí como el único Dios verdadero, que te conozcan a ti como el único verdadero y a tu Hijo a quien tú has enviaste. Y eso es lo que en la predicación estamos conociendo del Padre, en los estudios en Alfa. Entonces estamos conociendo más del Padre, estamos teniendo nosotros una relación íntima en la oración, hermano. Déjenme les platico lo que me pasó allá en Las Varas. Esto no es nada, hermano. Alguien fue a traerme una botellita de agua porque no había en la iglesia. Aquí hay, pero allá no. Y fue un sobrinito, un chavalo, un sobrino mío, fue a traer el agua. Y se tardó un rato, pero pues llegó corriendo. Y luego me da la botella. Y yo lo vi que se quedó paradito, así como diciendo pido la palabra, como que me quería hacer algo. No, pues yo agarré la botella y la destapé. ¿Sabe qué era? Agua mineral. Pues explotó. Me cayó en la Biblia, en la ropa, en todo. Y luego me dice él después: es que es lo que yo le quería decir, tía, que no la destapara todavía. Pues imagínese, venía corriendo. ¿Cómo estaría la? Así es de que esto no es nada más. Aleluya. Y yo creo que, volviendo al tema, es una de las cosas muy importantes, hermano, que si estamos en Jesús, si estamos en el verdadero, lo que ahorita en la alabanza, que despierta en mí ese deseo, así por conocer más de Dios, por servirle más, por adorarle, por glorificarle, un reconocimiento a lo que es Dios, porque a veces actuamos como si no tuviéramos un Dios grande, como si no fuera un Dios poderoso, si no fuera un Dios de amor, de misericordia. Pecamos y nos queremos morir porque no sentimos que Dios nos perdone. Cuando, hermano, el momento que pedimos perdón, Él nos perdona. Y por eso es importante conocer a Dios íntimamente a través de su palabra y en oración.
Porque esto, hermano, fue lo que llevó a Jesús, ese temor reverente, hermano, ese amor a su Padre. Esto lo llevó a una obediencia completa y absoluta. Así, hermanos, solamente la ocasión que dijo: Padre, si te es posible, pase de mí esta copa. Pero él fue más allá de lo que él sentía y dijo: pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Entonces, el temor a Dios, hermano, nos lleva a una obediencia, a un rendimiento, a una reverencia, a una adoración. Nos lleva el temor de Dios a ir más allá de nuestras fuerzas, porque humanamente llegamos hasta un punto y decimos: yo no puedo. Jesús dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Pero lo llevó más allá cuando dijo: hágase tu voluntad y no mi voluntad. Nos va a llevar más allá de lo que humanamente nosotros somos, porque somos humanos, pero nos va a llevar ese temor reverente, nos va a llevar más allá a una obediencia, que su obediencia fue absoluta y completa. Y que nosotros, yo sé que no hay ninguno aquí que podamos decir es obediente absolutamente, pero lo importante es que usted esté deseando obedecer a Dios en todas las cosas, esté buscando, esté anhelando a obedecer a Dios en todos los aspectos. Ahora, esta obediencia, hermano, lo máximo, hermano, de dar su vida, hermano, no es como nosotros de hacer algo o ir o hablarle o diferentes cosas. Su obediencia era dar su vida, entregar su vida por cada uno de nosotros. Un ejemplo así sencillo, pero que es nada más para que lo entendemos, no comparando con lo de Jesús. El estar predicando yo ahorita aquí, yo fácilmente hubiera podido decirle a Yuri: no, pues fíjate que no puedo. Y inventar, ¿verdad? O eso no inventar, sí hay algunas cositas. Decir no, porque yo les voy a decir una cosa, man. Se sufre mucho predicar. Yo sufro mucho. Y yo pienso que Misael también, porque la da risa, man. Se sufre una cosa pero increíble, hermano. Y sería tan fácil decirle a Yuri o a Misael: pues es que no puedo. Y darle mi lista, ¿por qué no? Pero ¿sabe qué, hermano? Está esto. ¿Y qué si es Dios el que así lo dispuso? ¿Qué si Él me lo está pidiendo y yo le estoy diciendo que no a Él? Ahí es diferente, ¿verdad? Ahí es donde entra el temor a Dios, el temor reverente, el que queremos agradarle, el que queremos servirle, el que queremos ser mejor cada día para Él, queremos hacer su voluntad. Y yo creo que los que estamos aquí y cada cristiano, ese es su deseo, hermano, porque está aquí. Está escrito aquí el deseo de agradar a Dios, el deseo de servirle, el deseo de hacer, aunque suframos, hermano, porque se sufre. Aunque suframos, pero tenemos ese deseo de agradar a Dios. Otras veces, hermano, que Dios me ha dicho con cierta persona: pídele perdón. Pero si Él es el que me tiene que pedir a mí. Y ahí traes eso: pídele perdón. Es fácil decirle a Dios: te amo, ¿verdad? Fácil. No sale así tan natural: te amo. Pero que cuando va caminando hacia la persona, pedirle perdón, ¿verdad que no es tan fácil? Pero por quien nos lo está diciendo, hermano. No es la persona que está predicando solamente, es de quien está predicando, es quien lo dice, no lo que yo digo, no lo que yo pienso. Es lo que Él dice. Por eso es tan difícil, hermano. Se sufre tanto predicar, porque no son, sabe uno que las palabras
no causan, no impactan a nadie, hermano. Tiene que ser su palabra, tiene que ser su Espíritu Santo que ya ha estado trabajando y obrando ahí en nuestros corazones, y uno sabe que está dependiendo completamente de Dios, y es ese temor, hermano, el que nos lleva a ir más allá de lo que humanamente nosotros queremos o sentimos. José les dijo a sus hermanos que no temieran, les dijo. Yo temo a Dios, les dijo. Yo temo a Dios. Y por eso, dijo, no los mando matar ahorita. No los mando desaparecer de mi vista. Yo temo a Dios. Y yo sé el corazón de Dios. Y lo que hizo, hermano, fue abrazarlos por ese temor a Dios, hermano. El temor a Dios hace la diferencia. Abrazarlos, alimentarlos, hermano. Mandar por su padre y ahí los tuvo, ahí los alimentó y los protegió. Aún después que murió su papá, sus hermanos todavía tenían mucho temor de que ya ahora faltando Jacob, ahora sí iba a hacer con ellos lo que se merecían, en otras palabras. ¿Y qué les dijo? Yo no estoy en lugar de Dios. Yo temo a Dios. Entonces, qué hermoso, hermano. Es una persona que tiene a Dios en un alto concepto y que lo que dice Él, eso es lo principal, no lo que usted siente o lo que yo siento, sino lo que Él está diciendo, porque lo reconoce como Dios. Yo no soy Dios, dijo Él, para tratar de hacer con ustedes lo que yo quiera. Es Dios el que le estaba mandando, abrázalos. Es el que le estaba diciendo, perdónalos, recíbelos. Y esto es el temor a Dios. El temor reverente es el que nos ayuda para no pecar, hermano. El temor a Dios es el que nos ayuda para no pecar. No solamente para no pecar, sino para no temer, hermano, al futuro. No temer a lo que digan, no temer a las necesidades, no temer a esto. El temor a Dios, hermano, la reverencia a Dios nos hace que estemos conscientes de la majestad de Dios, nos hace que estemos, como quien dice, en su presencia, percibiendo su grandeza. Y eso hace, hermano, que el temor a las cosas de este mundo se vayan, porque hay mucha gente que vive lleno de temor, hermano. Pero al quien debería de tenerle temor no lo tiene. Entonces necesitamos cambiar, hermano. ¿A quién tenemos que tener esa reverencia y ese temor? Éxodo 20, 18 al 21. No sé si ya lo tienen. Qué rápido. Se ve que está muy listo. Gracias, hermano. Dice así. Todo el pueblo, dice, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. El pueblo se alejó mientras que Moisés se metió a donde estaba Dios, a la misma presencia de Dios. El pueblo no quiso, hermano. El pueblo se alejó. Él se manifestó con un propósito, hermano. Imagínense un monte, los que hemos estado delante de una montaña, toda una montaña temblando, hermano, humeando, son de bocinas, de truenos, de relámpagos, y la voz de Dios. No soportaron. Pero ¿sabe qué fue lo que ellos más les asustó, hermano? Fue la santidad de Dios. Fue la santidad de Dios lo que ellos no soportaron, hermano. Y en Hebreos nos dice, Hebreos 12, 18 al 21, si lo tiene, ya lo tiene.
Gracias, hermano. Hebreos 12. Aleluya. Espérenme un momentito. 12:18 dice: porque no se habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, casi como quien dice tapándose los oídos, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Y si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Era tanta la presencia de Dios, hermano. El solo toque de Dios, la presencia de Dios, hacía que el monte temblara, y humo y relámpagos y truenos, y la voz que hablaba, y ellos, como dijeron, no soportaban oír, hermano, lo que estaba hablando Dios. No soportaron la santidad de Dios. Y eso es lo que a nosotros a veces se nos olvida, hermano. Pero por eso el temor reverente es tan importante, hermano. El temor para no pecar. Jesús caminó en este temor reverente, y es una de las cosas que yo más admiro de Jesús, hermano, el que no pecara en esta tierra, hermano, porque usted y yo sabemos qué tan fácil es pecar. Aunque no querramos, cuando menos pensamos, ya pecamos. Sin embargo, él, su temor reverente a su Padre, lo hizo caminar con un cuidado tan especial, con una atención increíble a la voz del Padre, a lo que el Padre le dijera, no lo que él humanamente podía sentir, sino una atención a su Padre, caminando con ese temor reverente a Dios. Lo ayudó a él para no pecar. Y si nosotros, hermano, caminamos en ese mismo temor reverente, nos libra de pecar, hermano. No importa que no nos esté viendo nadie, no importa que estemos en un lugar donde nadie nos conoce, pero todavía si está ahí el temor reverente a Dios, usted ahí va a saber que Dios lo está viendo y que no lo va a hacer porque lo quiere agradar a él, y porque el pecado es horrible, hermano. El pecado es una cosa espantosa. Ahorita lo vamos a tratar un poquito más. Proverbios 8:13, por favor, si lo puede poner allá, o ya está, hermano. Me ha ganado en todos. Dice: el temor de Jehová es ¿qué, hermano? Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ese es. Apenas voy viendo que allá está puesto también, y aquí casi no lo veo bien. Gracias. Entonces, ¿cómo dice este versículo si lo leemos otra vez, hermano? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es temor a Dios, que usted aborrece el pecado, hermano. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hay gente, hermano, que acaricia el pecado. Cristianos, no me refiero a allá. ¿Sabe cómo lo acaricia, hermano? Por ejemplo, en el Facebook, está casado, la persona con la que está platicando está casada, están platicando que cómo te ves bien, y que acá y que allá, y que cuando platicamos y esto otro. Está jugando con el pecado, hermano, cuando debe de aborrecerlo. Una sobrina mía me estaba platicando, ¿qué crees? Hice bien contenta, que estaba hablando, conocí él, su antiguo novio, y que me dijo esto y esto. Le dije, ¿que está divorciado él? No, dijo, está casado. Oh, casado. ¿Cómo? Está jugando con el pecado cuando debería de aborrecerlo, hermano. Quiere decir que allí no hay temor a Dios.
El pecado debemos de verlo como lo que es, hermano. Es asqueroso, es horrible, porque trae mucho dolor, porque destruye vidas. El adulterio destruye hogares, destruye los niños. Yo he visto niños llorando, hermano. Cuando se ha descubierto el pecado de su papá, los he visto llorando, hermano, con un dolor. La esposa, el pecado, hermano, trae un dolor increíble, y eso es lo que Dios quiere librarnos, quiere librar a nuestros hijos de tener que pasar por esas cosas. El pecado no solamente de adulterio, el pecado de idolatría, de hechicería, de enemistades, de pleitos. ¿Qué nos acarrean los pleitos, hermano? El enojo, la ira, contiendas, homicidios, borracheras. Y Jesús, hermano, nos dice en Salmo 45:7, ¿has amado? No, está hablando de Jesús. ¿Has amado la justicia y aborrecido la maldad? Fíjese, aborrecido la maldad. Él tenía un temor reverente a su Padre, y por eso, hermano, aborrecía la maldad, aborrecía el pecado. Por eso, por tanto, te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aborrecía el pecado, hermano, aborrecía. Y es precisamente, ¿cómo no lo iba a aborrecer, hermano? Si era por lo que él tenía que morir para quitarlo, hermano, para desarraigar el pecado de nuestras vidas. Y ya por último, ¿cómo puedo yo tener un temor reverente a Dios? O aquí hay personas que tienen ese temor reverente, y que usted sabe que le impidió pecar, porque tuvo así la conciencia de la santidad de Dios. Pudo percibir que Dios le estaba diciendo que no. Pero yo creo, hermano, que podemos crecer en ese aspecto, hermano. Entre más lo conozcamos, entre más nos relacionemos con Él, entre más cerca de estamos delante de Él, en lugar de huir, porque la gente sabe que la gente lo que le tiene miedo es a la santidad de Dios. Por eso no quieren. Vienen a la iglesia, y la hermana, la esposa del pastor de los que están ahí en la iglesia donde estábamos nosotros, estaba platicando ahí con un borrachito que es de siglos de borracho, y le estaba diciendo: entre a la iglesia, ándele, mire. No, decía: yo no puedo entrar allí. Le decía: es que usted no entiende, pero no puedo. ¿Por qué, hermano? Porque sabe que entrando Dios le va a pedir. ¿Qué le va a pedir, hermano? Entonces, por eso muchas veces, hermano, la gente le huye a la santidad de Dios. Pero nosotros, hermanos, podemos amar la santidad de Dios. Poder decir: yo oro y le digo: yo te amo por esa santidad increíble y hermosa. La santidad trae hermosura, hermano. Por eso Dios es tan hermoso, por la santidad que Él tiene, por lo que Él es. Tenemos un ejemplo tremendo, hermano, de la santidad de Jesús, de cómo Él caminó, de cómo Él anduvo, que nosotros tenemos que seguir. Y como ahorita que estaban en la alabanza, que Dios nos está llamando, hermano, yo también lo creo, nos está llamando a una nueva dimensión, a una conciencia más alta de quiénes somos y quién es Dios. Y lo que Él quiere ser, a un despertar, hermano, a un despertar divino en nosotros, que a veces nos concentramos en este mundo y nos arrastra así las ocupaciones, los afanes, las ansiedades, y hasta a veces por un momento olvidamos quiénes somos, hermano, a quién pertenecemos, y lo más triste todavía es quién es Él. Y el precio que pagó por nosotros, por sacarnos de eso. Y nosotros necesitamos ese despertar. El tiempo que nos reste aquí, hermano. Un día me dijo Celeste, le estaba diciendo que cuando íbamos a
a Disneylandia para llevar a los niños. Dijo, oh, pues de aquí a 5 años, dijo ella. Uy, sí, le dije, pues a ti 5 años, pues 5 años como nada. Pero en 5 años a lo mejor yo ya no estoy aquí, le digo. ¿Qué tanto nos queda, hermano? ¿Qué tanto nos resta aquí en esta tierra? No importando la edad, aunque por lo más normal es que los de más edad, ¿verdad? Pero ¿qué tanto nos queda en esta tierra? No deberíamos valorar ese tiempo y que si servimos a Dios, si hemos tratado de agradarle, de aquí en adelante sea mucho mejor. De aquí en adelante caminemos bien conscientes de quién somos y quién es Él, y pongamos mucha atención a lo que Él quiere y desea hacer a través de nosotros, lo que quiere darnos, lo que quiere librarnos del temor en que vivimos, de tantas cosas, hermano. Un despertar divino, un despertar divino, una vida de victoria, amado. Una vida victoriosa en Cristo Jesús, con un temor reverente donde quiera que usted esté, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que esté, usted pueda estar con ese temor, esa reverencia a Dios, consciente de quién es Él y lo que Él quiere hacer también a través de nosotros. Pónganse de pie, hermano.